Hola, hola. Bienvenidos todos. Mira, parte del problema es este. Ya, así está mucho. Mucho, mucho, mucho mejor. Hola, hola. Creo que ya está disponible. Hola, 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 hola. Hola. Hola, hola, hola. Sí, perdón por todo este rato que estamos esperando aquí. Vamos a esperar unos segundos. Vamos a leer. Ah, miren, me equivoqué de foto. No, no, la foto está bien, ya vi. Ah, pues sí, claro. Ahora sí, ahora sí. Acompáñenme a la lectura del capítulo 11. No, no, a partir del capítulo 11, no sé cuántos voy a leer. Empiezo tarde porque se volvió a actualizar la aplicación, el programa de TikTok Studio y es algo complicado. Vamos a leer esta novela, este capítulo que está igualito al que está aquí al lado. Miren ahí, ahí está, ahí está. Estoy leyendo esta edición de Ciruela y el Fondo de Cultura Económica, el número 190 de la colección A la orilla del viento, Corazón de tinta, la primera parte de la trilogía de Cornelia Funke. Estuve enfermo hace unos días, tuve fiebre, ni cuenta me di, me pasa con alguna regularidad y tengo algunos asuntos en la lengua, esas cosas que salen por la fiebre. Entonces, perdónenme si hoy no puedo ser el mejor de los lectores. Ah, entonces voy a comenzar a leer por el puro placer. Ya saben, interrúmpanme, interrúmpanme si consideran que pueden interrumpirme, que deben interrumpirme. Si no los veo en ese momento, más tarde leeré sus comentarios, ¿vale? Voy a tenerme también en cada capítulo como cada semana. Y bueno, se puso buenísima la semana pasada. Dedo Polvoriento se va a llevar a Meggy a buscar el escondrijo de Capricornio, pero evidentemente la tía se dijo yo voy para allá con ustedes, aunque no me quiera nadie. Y en efecto, ni Meggy ni Dedo Polvoriento la quieren, por razones diferentes, evidentemente. Y yo creo que debe ir, porque Elinor debe ir, porque pues es complicadísimo, ¿no? Que vaya esa niña con ese señor, que es un personaje tan atractivo y a la vez tan poco confiable, ¿no? Me encanta Dedo Polvoriento porque parece que tiene segundas intenciones, o tiene segundas intenciones, no sabemos por qué, hay algo arriba de él que le impide convertirse en una buena persona, eh, pero bueno, voy a dar inicio. eh, Además, bueno, el siguiente capítulo se titula Cobarde, lo cual es una cosa maravillosa porque evidentemente estamos hablando de Dedo Polvorito, que eso es un cobarde. Y aquí está la ilustración del final del capítulo anterior. Lo mostré al final de la sesión pasada, de la sesión de los sábados, a las 8 de la mañana. Eh, Aquí está la ilustración de los cerillos que come Dedo Polvoriento en su espectáculo. Y es una ilustración de la propia Cornelia Funke, maravilloso, maravilloso. Cobarde. Tiene una, un epígrafe, como todos los capítulos, tiene un epígrafe de El viento en los sauces de Kenneth Graham. Dice así: el hogar, eso era lo que significaban aquellos reclamos acariciadores, aquellos suaves toques traídos por el aire, aquellas manos gráciles, invisibles, que tiraban y tiraban de él siempre en la misma dirección. Kenneth Graham, El viento en los sauces. Dedo Polvoriento se dirigió primero a la habitación de Maggie cuando estuvo completamente seguro de que dormía.
La niña había cerrado su puerta con llave, seguro que Elinor la había convencido de que lo hiciera, porque no confiaba en él y porque Maggie se había negado a entregarle corazón de tinta. Dedo polvoriento sonrió mientras introducía en la cerradura el delgado alambre. A pesar de haber leído tantos libros, qué tonta era esa mujer. ¿Creía de verdad que una de esas cerraduras de puerta comunes y corrientes constituía un obstáculo para él? Sí, quizá lo sería para unos dedos tan torpes como los tuyos, Elinor, susurró mientras abría la puerta, pero a los míos les gusta jugar con fuego y eso los ha hecho ágiles y muy habilidosos. El afecto que sentía por la hija de lengua de brujo era un obstáculo más serio, y sus remordimientos de conciencia tampoco le facilitaban precisamente su labor. Sí, a dedo polvoriento le remordía la conciencia cuando se deslizó dentro de la habitación de Maggie, a pesar de que no se proponía nada malo. No pretendía en modo alguno robarle el libro, aunque Capricornio, como es natural, seguía queriéndolo. El libro y la hija de lengua de brujo, esa era la nueva misión que le había asignado. Lo sabía. Pero eso tenía que esperar. Esa noche, dedo polvoriento acudía por un motivo diferente. Esa noche llevaba a la habitación de Maggie algo que le corroía el corazón desde hacía años. Se detuvo junto a la cama y observó a la niña dormida, meditabundo. No le había costado delatar a su padre, a Capricornio, pero con la niña las cosas transcurrían de otra forma. A dedo polvoriento su rostro le recordaba otro, aunque la pena aún no había dejado sombras oscuras en el de la niña. Qué curioso, cada vez que ella lo miraba, él sentía el ansia de demostrarle que no merecía la desconfianza en sus ojos. Siempre había en ellos un fondo de desconfianza, incluso cuando le sonreía. A su padre lo miraba de forma muy distinta, como si él pudiera preservarla de todo lo malo y siniestro del mundo. Qué estúpida, qué idea tan estúpida. Nadie podría protegerla de eso. Dedo polvoriento se pasó la mano por las cicatrices de su rostro y frunció el ceño. Tenía que ahuyentar todos esos pensamientos inútiles y llevarle a Capricornio lo que ansiaba, la niña y el libro, mas no esa noche. Gwyn se agitaba encima de su hombro, intentando quitarse el collar. Le gustaba menos que la cadena de perro que Dedo Polvoriento había sujetado al collar. Quería salir de casa, pero Dedo Polvoriento no la soltó. La última noche, mientras hablaba con los hombres de Capricornio, la Marta se le había escapado. Basta aún aterrorizaba al pequeño diablo peludo. Dedo Polvoriento lo comprendía de sobra. Maggie dormía como un tronco, la cara apretada contra un suéter gris, seguro que pertenecía a su padre. Murmuraba algo en sueños, pero Dedo Polvoriento no logró entenderlo. De nuevo los remordimientos conmovieron su corazón, pero ahuyentó esa molestia. No le serviría para nada, ni ahora ni más tarde. La niña lo tenía sin cuidado y con su padre ya estaba en paz. Sí, en paz. No tenía razón alguna para sentirse un infame malvado de lengua viperina. Buscando, acechó a su alrededor en la oscura habitación. ¿Dónde diablos guardaba el libro? Al lado de la cama de la niña había una caja lacada en rojo. Dedo polvoriento levantó la tapa. Al inclinarse hacia adelante, la cadena de Queen produjo un suave tintineo. La caja estaba repleta de libros, libros maravillosos. Dedo polvoriento sacó la linterna de debajo del abrigo y alumbró el interior. Caramba, musitó, pero qué beldades. Parecen unas damas espléndidamente ataviadas para el baile de algún príncipe. Seguramente Lengua de Brujo había vuelto a encuadernar cada uno de aquellos libros después de que los dedos infantiles de Maggie hubieran estropeado las viejas tapas. Claro, allí estaba su distintivo, la cabeza de un unicornio. Cada libro la llevaba sobre su vestido y cada uno estaba encuadernado en un tono diferente. La caja encerraba todos los colores del arco iris. El libro que buscaba Dedo Polvoriento estaba hasta abajo. Parecía sencillo, con sus tapas verde plateado, casi un mendigo entre los demás engalanados señores.
Dedo Polvoriento no se asombraba de que Lengua de Brujo le hubiera dado a ese libro un ropaje tan insignificante. Seguro que el padre de Maggie lo odiaba tanto como lo amaba Dedo Polvoriento. Lo sacó con cuidado de entre los demás. Hacía casi 9 años que lo había tenido en sus manos por última vez. Por entonces aún exhibía una encuadernación de cartón y una envoltura protectora de papel que estaba rota por debajo. Dedo Polvoriento levantó la cabeza. Maggie suspiró y se dio vuelta. Qué desgraciada parecía. Seguro que la asaltaba una pesadilla. Sus labios temblaban y sus manos se aferraban el suéter como si buscara asirse a algo o a alguien. Sin embargo, en los malos sueños uno casi siempre se encuentra solo, terriblemente solo. Dedo Polvoriento recordó muchas pesadillas y por un instante estuvo tentado a alargar la mano para despertar a Maggie, pero estaba aturdido y más blandengue que la mantequilla. Dio la espalda a la cama, ahuyentó de sus ojos, de su mente, la figura de la niña. Después abrió el libro a toda prisa antes de que cambiara de idea. Le costaba respirar. Pasó las primeras páginas, leyó, siguió pasando páginas y más páginas, pero a medida que las palabras que las pasaba a sus dedos se tornaban más vacilantes hasta que cerró el libro de golpe. La luz de la luna se filtraba por entre las rendijas de los postigos. No tenía ni idea de cuánto tiempo llevaba así, los ojos perdidos en ese laberinto de letras. Todavía era un lector muy lento. Cobarde, susurró. Oh, pero qué cobarde eres, Dedo Polvoriento. Se mordió los labios hasta hacerse daño. Vamos, hombre, musitó. Esta es quizá la última ocasión, estúpido. En cuanto el libro caiga en poder de Capricornio, seguro que ya no te permitirá echarle una ojeada. Abrió de nuevo el libro, pasó las hojas hasta la mitad y volvió a cerrarlo de golpe con tal fuerza que Maggie se sobresaltó en sueños y escondió la cabeza debajo de la colcha. Dedo Polvoriento aguardó inmóvil junto a la cama hasta que la respiración de la niña se apaciguó. Después, con un profundo suspiro, se agachó nuevamente junto a su caja del tesoro y depositó el libro junto a los demás. Cerró la tapa con absoluto sigilo. ¿Has visto? Le susurró a la Marta. No me atrevo y punto. ¿No prefieres buscarte un señor más valiente? Piénsalo bien. El animal chilló bajito junto a su oído, pero en el caso de que eso fuera una respuesta, Dedo Polvoriento no logró entenderla. Permaneció unos instantes observando la respiración tranquila de Maggie. Después volvió a deslizarse hacia la puerta. ¿Qué más da? Murmuró de nuevo en el pasillo. ¿Quién sabe cómo acabará todo? Acto seguido, subió al desván que le había asignado Elinor y se tumbó en la cama estrecha alrededor de la cual se apilaban cajas y cajas de libros. Pero no logró conciliar el sueño hasta el amanecer. ¡Wow! Pues en efecto, ya lo sabía yo, me lo imaginaba, evidentemente, bueno, pues lo hizo así Cornelia Funke para que fuera fácil de entender. Esta es la Marta, este es Win, una Marta con cuernos, que Dedo Polvoriento dice que le mandó poner, le mandó pegar en la cabeza. Y evidentemente no es así, algo más pasa ahí. Si están viendo, si están bienvenidos a la transmisión de la lectura de Cornelia Funke, Corazón de Tinta. Vamos a leer el capítulo 12 y más hacia el sur se titula. Ponme corazones regálame corazones, porfa, para que el algoritmo sepa que esto vale la pena ser compartido. Échenme la mano y platíquenme, cuéntenme algo, lo que necesiten, díganme. Ahí si hay algún mensaje si déjenme un mensaje, yo los contesto en cualquier momento. ¿No? Vamos ya en la página 125 aproximadamente de esta novela maravillosa. Y bueno, pues Dedo Polvorito nos acaba de confirmar lo que ya sospechábamos, que Capricornio le pagó para traicionar al padre de Maggie, que es un cobarde, ya lo sabíamos porque el capítulo antepasado había estado viendo toda la acción desde detrás de las hierbas, ¿no? Escondido en la oscuridad, temeroso de las cosas que pueden pasar, y es tan cobarde que no es capaz de decirle a
no es capaz de decirle a Maggie que es el culpable, le da mucho miedo y prefiere fingir cosas, mentiras. Pero ahora no sabemos qué es lo que está pasando con... ¿Cuál es la relación de Dedo Polvoriento con ese libro? ¿No? Después de que me spoilearon hace unos días en TikTok, ya me imagino, pero bueno. Cuéntame, ¿ya leíste Corazón de Tinta? ¿Ya las leíste? Si no las has leído, dime qué te pareció. A mí, yo estoy leyendo esta novela por primera vez, lo vuelvo a decir, como cada sesión. Nunca lo pude tener en mis manos, hasta ahora llegó a mis manos el libro, fue algo muy raro. Y era una seña de que debía leerla y decidí que la iba a leer en voz alta. Entonces, si andas por aquí, regálame corazones, muchos corazones, así, toca la pantalla muchas veces. Toc, 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 tap, 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 muchas veces. Así el algoritmo sabe que vale la pena esa transmisión ser leída, ¿vale? Después de esta maravillosa ilustración de la Marta, que me encanta la técnica de esta mujer con tinta, eh, vamos a leer el capítulo 12, más y más hacia el sur. Tiene un epígrafe de Grandpa Tolkien, como dice Brandon Sanderson, de J.R.R. Tolkien en El Señor de los Anillos. El epígrafe dice así: el camino sigue y sigue desde la puerta, el camino ha ido muy lejos, y si es posible, he de seguirlo, recorriéndolo con pie decidido hasta llegar a un camino más ancho, donde se encuentran senderos y cursos. No sé qué pasó con la transmisión, si se paró o no. Acabo de leer un epígrafe de Tolkien. Me dice que estoy conectado, pero dice que no estoy conectado, pero dice que estoy conectado. Bueno, pues espero que siga conectado. No sé qué es lo que pasó con el TikTok Studio. Eh, bueno, pues leeremos el capítulo 12 y más hacia el sur. Si hay alguna pregunta, algún comentario, déjamelo. Regáleme corazones, muchos corazones, tap tap, porfa, para que el algoritmo sepa que esto vale la pena. A la mañana siguiente, después de desayunar, Elinor desplegó un mapa arrugado sobre la mesa de la cocina. Así que a 300 kilómetros al sur de aquí, dijo lanzando una mirada de desconfianza a Dedo Polvoriento. Entonces enséñenos el lugar exacto en el que tenemos que buscar al padre de Maggie. La niña miró a Dedo Polvoriento con el corazón palpitante. Se le notaban profundas ojeras, como si la noche anterior hubiera dormido fatal. Titubeante, se acercó a la mesa y se frotó la barbilla sin afeitar. Se inclinó sobre el mapa, lo contempló durante un instante interminable y puso al fin el dedo encima. Aquí, anunció, justo aquí está el pueblo de Capricornio. Elinor se puso a su lado y miró por encima de su hombro. Liguria, dijo. Ajá. ¿Y cómo se llama ese pueblo, si me permite preguntarlo? ¿Capricornia? Observaba la cara de Dedo Polvoriento como si quisiera repasar sus cicatrices con la vista. No tiene nombre. Dedo Polvoriento respondió a la mirada de Elinor con franca aversión. Debió de tenerlo en el pasado remoto, pero ya se había olvidado antes de que Capricornio se instalara allí. Usted no lo encontrará en este mapa ni en ningún otro. Para el resto del mundo, el pueblo solo es un montón de casas derruidas al que conduce una carretera indigna de ese nombre. Elinor se inclinó un poco más sobre el mapa. Nunca he estado en esa región. En cierta ocasión visité Génova. Allí le compré a un librero de libros antiguos un ejemplar muy bello, de Alicia en el País de las Maravillas, bien conservado y por la mitad de su valor. Escudriñó con la mirada a Maggie. ¿Te gusta Alicia en el País de las Maravillas? No mucho, respondió la niña clavando sus ojos en el mapa. Elinor meneó la cabeza ante tamaña insensatez y volvió a dirigirse a Dedo Polvoriento. ¿A qué se dedica ese tal Capricornio cuando no está robando libros o raptando padres? Preguntó. Si no he entendido mal a Maggie, usted lo conoce muy bien. Dedo Polvoriento rehuyó su mirada y siguió con el dedo el curso de un río que serpenteaba, azul, por la zona verde y marrón pálida. Bueno, somos del mismo pueblo, explicó, pero aparte de eso tenemos poco en común. Elinor le dirigió una mirada penetrante, como si quisiera. Creo que es aquí. Sí, ya. Ya encontré la posición.
Elinor le dirigió una mirada penetrante como si quisiera taladrar su frente. Es extraño, dijo ella. Mortimer quería poner corazón de tinta a salvo de ese Capricornio. Entonces, ¿por qué trajo el libro a mi casa? De ese modo, Mortimer prácticamente cayó en sus manos. Dedo polvoriento se encogió de hombros. Bueno, a lo mejor consideraba su biblioteca el escondite más seguro. En la cabeza de Maggie se agitó un recuerdo, primero muy vago, pero después de repente se acordó de todo con absoluta claridad, como si fuera la ilustración de un libro. Vio a Dedo Polvoriento plantado junto a su autobús a la puerta de su casa y casi le pareció estar oyendo su voz. Lo miró espantada. Tú le dijiste a Mo que Capricornio vivía en el norte, exclamó. Él volvió a preguntártelo expresamente y dijiste que estabas completamente seguro. Dedo Polvoriento se miraba las uñas. Bueno, eso también es cierto, contestó sin mirar a Maggie ni a Elinor. Se limitaba a examinar sus uñas. Al final se las frotó contra el suéter como si necesitara eliminar alguna horrible mancha. No me creen, dijo con voz ronca sin mirar a nadie. Ninguna de las dos me cree. Yo lo comprendo, pero no he mentido. Capricornio tiene 2 cuarteles generales y algunos otros escondites secundarios, por si en alguna parte el suelo se torna resbaladizo bajo sus pies o alguno de sus hombres necesita desaparecer durante cierto tiempo. Por lo general, pasa los meses cálidos arriba, en el norte, y solo en octubre viaja al sur. Este año, sin embargo, es obvio que también pretende pasar el sur en el, en el sur el verano. Yo qué sé. ¿Habrá tenido problemas con la policía en el norte? ¿Existe alguna cuestión en el sur de la que desea ocuparse en persona? Su voz sonaba ofendida, casi como la de un niño al que se le ha acusado sin razón. Sea lo que sea, sus hombres se han dirigido al sur con el padre de Maggie. Lo comprobé con mis propios ojos y cuando está en el sur, Capricornio resuelve los asuntos importantes siempre en ese pueblo. Allí se siente seguro, más seguro que en ningún otro lugar. Allí nunca ha tenido problemas con la policía y puede comportarse como rey, como si el mundo le perteneciera. Él dicta allí las leyes, determina el curso de los acontecimientos y hace y deshace a su antojo. De eso se han encargado sus hombres. Créanme, son expertos en esa labor. Dedo Polvoriento sonrió. Era una risa amarga. Si ustedes supieran, parecía decir, pero no saben nada ni entienden nada. Maggie sintió cómo aquel miedo negro, provocado no por lo que decía Dedo Polvoriento, sino por lo que callaba, volvía a atenazarla. Elinor también pareció percibirlo. Por todos los santos, no se exprese con tanto misterio. Su voz áspera le cortó las alas al pánico. Se lo preguntaré otra vez. ¿A qué se dedica el tal Capricornio? ¿Con qué se gana la vida? Dedo Polvoriento se cruzó de brazos. De mi boca no saldrá ni un solo dato más. Pregúnteselo usted misma. El mero hecho de llevarla a su pueblo me puede costar la vida, pero ya no pienso mover ni un dedo y menos hablarle de los negocios de Capricornio. Sacudió la cabeza. De ninguna manera. Se lo advertí al padre de Maggie, le aconsejé que le llevara el libro a Capricornio por propia voluntad, pero se negó a escucharme. De no haberle advertido, los secuaces de Capricornio habrían dado mucho antes con él. Pregúntele a la niña. Ella estaba delante cuando le previne. De acuerdo. No le conté todo lo que sabía. Bueno, ¿y qué? Hablo de Capricornio lo menos posible. Evito incluso pensar en él. Y créame, cuando lo conozca, hará usted lo mismo. Elinor arrugó la nariz como si semejante suposición fuera demasiado ridícula para perder el tiempo en ella. Seguro que tampoco podrá decirme por qué persigue ese libro con tanto ahínco, ¿verdad? ¿Es un coleccionista? Dedo polvoriento recorrió con el dedo el borde de la mesa. Se lo diré de la siguiente. Solo le diré lo siguiente. Ansía el libro y, en consecuencia, debería entregárselo. En cierta ocasión presencié cómo sus hombres pasaron 4 días y sus noches ante la casa de un hombre solo porque a Capricornio le gustaba su perro. ¿Y lo consiguió? Preguntó Maggie en voz baja. Por supuesto, respondió Dedo Polvoriento mirándola meditabundo. Créeme, nadie duerme tranquilo si los hombres de Capricornio montan guardia delante de su puerta y se pasan la noche mirando a su ventana, o la de sus hijos. Casi siempre consigue lo que desea a los 2 días, cuando mucho. Demonios, exclamó Elinor, con mi perro no se habría quedado. Dedo Polvoriento volvió a examinarse las uñas y sonrió.
No sonría de ese modo, le bufó Elinor. Recoge un par de cosas, ordenó a Maggie. Partiremos dentro de 30 minutos. Ya va siendo hora de que recuperes a tu padre, aunque no me gusta entregarle a cambio el libro a ese como se llame. Odio que los libros caigan en malas manos. A pesar de que Dedo Polvoriento prefería el autobús de Mo, utilizaron la camioneta de Elinor. Tonterías, jamás he viajado en un cacharro así, dijo Elinor poniendo en los brazos de Dedo Polvoriento una caja de cartón llena de provisiones para el viaje. Además, Mortimer dejó el autobús cerrado con llave. Maggie se percató de que Dedo Polvoriento tenía una respuesta en la punta de la lengua, pero se abstuvo de plantearla. ¿Y si nos atrapa la noche? Preguntó mientras llevaba las provisiones al coche de Elinor. Cielo santo, ¿a quién se le ha ocurrido semejante idea? Pretendo estar de regreso mañana temprano como muy tarde. Odio dejar solos a mis libros más de un día. Dedo Polvoriento alzó los ojos al cielo, como si allí pudiera hallar más comprensión que en la mente de Elinor, y se dispuso a subir al asiento trasero, pero Elinor se lo impidió. Alto, alto. Es mejor que conduzca usted, le dijo entregándole la llave del coche. Al fin y al cabo, es el que mejor conoce nuestro destino. Dedo Polvoriento, sin embargo, le devolvió la llave. No sé conducir, adujo. Bastante desagradable es tener que viajar en esta chatarra, y no digamos conducirla. Elinor recogió la llave y se sentó al volante meneando la cabeza. ¿Qué tipo tan raro es usted? Comentó mientras Maggie se sentaba en el asiento contiguo. Confío de veras en que conozca el paradero del padre de Maggie, pues de no ser así, comprobará que ese tal Capricornio no es el único que puede resultar aterrador. Cuando Elinor puso en marcha el motor, Maggie bajó su ventana y giró la cabeza para echar un vistazo al autobús de su padre. Le daba mala espina dejarlo allí. Era peor que marcharse de cualquier casa, la que fuera. Por extraño que le pareciera un lugar, el autobús les había proporcionado a su padre y a ella un cierto calor hogareño. Ahora también eso quedaba atrás, y ya nada le resultaba familiar, salvo la ropa de su maleta. Había guardado un par de prendas para Mo y dos de sus libros. Una elección interesante, exclamó Elinor al prestar a Maggie una bolsa para guardar las pertenencias de ambos. Un objeto pasado de moda de piel oscura que se podía llevar colgado del hombro. Así que has elegido al rey Arturo y a los caballeros de la tabla redonda, y a Frodo y a sus 8 compañeros. 2 relatos muy largos, justo lo adecuado para un viaje. ¿Los has leído ya? La niña asintió. Muchas veces, musitó acariciando de nuevo las tapas antes de introducir los libros en la bolsa. De uno de ellos recordaba incluso con suma exactitud el día en que Mo lo había encuadernado de nuevo. Ya se despertaron, ya se despertó el más pequeño de la casa. Y ahora está hablando. Ok. No pongas esa cara tan sombría, le dijo Elinor, preocupada. Ya lo verás, nuestro viaje no será ni la mitad de malo que el de los pobres hobbits y mucho más corto. A Maggie le habría alegrado estar tan segura. El libro que constituía el motivo de su viaje iba en la cajuela bajo la llanta de refacción. Elinor lo había guardado dentro de una bolsa de plástico. No dejes que Dedo Polvoriento sepa dónde está, le encareció antes de ponerlos en sus manos. Sigo sin fiarme de él. Maggie, sin embargo, había decidido confiar en Dedo Polvoriento. Deseaba confiar en él, necesitaba confiar en él. ¿Quién si no la guiaría hasta su padre? Ok, capítulos más cortos a partir de ahora. Miren nada más, aquí está la ilustración al final del capítulo 12. Este gato negro que no sé qué significa hasta ahora. Eh, ¿Qué les está pareciendo? Déjenme un comentario. Díganme qué opinan, qué piensan de lo que está pasando en Corazón de Tinta. Wow, y está muy, muy interesante. Tengo este problema en la lengua, no puedo mucho rato. Tengo inflamada partes de la lengua. Entonces no puedo mucho. Chicos, cuéntenme qué les ha parecido, qué están pensando. Déjenme corazones, regálenme corazones para que TikTok pueda, el algoritmo pueda reproducirlo, pueda compartirlo a más personas. Eh, y bueno, pues
sigamos leyendo. El título del capítulo que sigue es maravilloso. Sí, es el pueblo de Capricornio. Eso significa, evidentemente, que ya llegaremos al pueblo de Capricornio y veremos a qué se refiere. Yo también tengo muchísimas dudas. ¿Qué más malo puede ser que un narcotraficante? No sé, no sé, pero pues, o sea, podría decir, ¿le conoce a los narcos? Pues es peor que ellos. No sé, no se me ocurre gran cosa. Siri me está escuchando. Ok, el pueblo de Capricornio y veremos que este gato que está ilustrado a lo mejor tiene que ver con el pueblo de Capricornio. Pero la última pregunta, ok, es el epígrafe. Pero a la última pregunta contestaba, probablemente voló más allá de las regiones oscuras, allá donde la gente no va, ni el ganado se adentra, donde el cielo es el de cobre, la tierra de hierro, y donde las fuerzas malignas viven bajo techos de setas y en los túneles de los topos abandonan. Isaac B. Singer, Neftalí, el narrador, y su caballo Sus. El sol ya estaba en el cielo sin nubes cuando emprendieron la marcha. Muy pronto el ambiente dentro del coche de Elinor se caldeó tanto que a Maggie la camiseta empapada de sudor se le pegaba a la piel. Elinor abrió su ventanilla y les ofreció una botella de agua. Vestía una chamarra tejida, abrochada hasta la barbilla, y Maggie, cuando dejó de pensar en su padre o en Capricornio, se preguntó si Elinor no se habría derretido hacía rato debajo de la chamarra. Dedo Polvoriento estaba tan silencioso en el asiento trasero que casi se olvidaron de su presencia. Había sentado a Gwyn en su regazo. La Marta dormía mientras las manos de Dedo Polvoriento acariciaban sin desgano su piel. Casi siempre iba mirando por la ventana, ajeno a todo, como si sus ojos taladraran las montañas y los árboles, las casas y las pendientes rocosas que desfilaban por el exterior. Su mirada parecía vacía y lejana, y en una ocasión en que Maggie se volvió para observarlo, había tal tristeza en ese rostro surcado por cicatrices que volvió a mirar deprisa hacia adelante. A ella también le habría gustado llevar a un animal en el regazo durante ese larguísimo viaje. A lo mejor habría ahuyentado los pensamientos sombríos que con tanta obstinación se instalaban en su cabeza. Afuera, el mundo se plegaba formando montañas cada vez más altas, a veces parecían querer aplastar la carretera entre sus pétreas laderas grises. Sin embargo, los túneles eran aún peores que las montañas. En ellos acechaban imágenes que ni siquiera el cálido cuerpo de Gwyn habría podido disipar. Parecían haberse escondido en la oscuridad con el único fin de aguardar allí a Maggie, imágenes de su padre en un lugar tenebroso, frío y de Capricornio. Maggie sabía que era él, a pesar de que cada vez presentaba un rostro diferente. Durante un rato intentó leer, pero pronto se dio cuenta de que no retenía en la memoria ni una sola palabra, así que al final desistió de la lectura y se limitó a mirar por la ventanilla, igual que Dedo Polvoriento. Elinor conducía por carreteras secundarias poco transitadas. De lo contrario, este viaje sería lisa y llanamente demasiado aburrido, decía. A Maggie le daba igual. Solo ansiaba llegar a su destino. Observó impaciente las montañas y las casas en las que otros tenían su hogar. A veces captaba al vuelo por la ventana de un coche que se aproximaba a la visión de una cara desconocida que desaparecía en el acto, como un libro de que abres y vuelves a cerrar enseguida. Al atravesar un pueblecito, vieron al borde de la carretera a un hombre que colocaba una curita en la rodilla herida de una niña. Le acarició el pelo con un gesto de consuelo, y Maggie no pudo evitar pensar cuántas veces había hecho lo mismo su padre, cómo a veces había recorrido toda la casa porque no encontraba una sola curita, y el recuerdo hizo que le saltaran las lágrimas. Cielo santo, esto está más silencioso que la cámara funeraria de una pirámide, exclamó en cierto momento Elinor. Maggie opinaba que repetía con excesiva frecuencia cielo santo. ¿No podría al menos decir a alguien de vez en cuando, oh, qué hermoso paisaje, o bien, ah, qué soberbio castillo? Con este silencio sepulcral me quedaré dormida al volante antes de media hora.
Todavía no se había desabrochado ni un solo botón de la chamarra. No veo ningún castillo, murmuró Maggie. Sin embargo, Elinor no tardó en descubrir uno. Siglo XVI, anunció cuando aparecieron en una ladera los muros caídos. Una historia trágica, amores prohibidos, persecución, muerte, corazones dolientes. Elinor relató una batalla que se había desencadenado justo en ese lugar, entre triviales paredes de roca, hacía más de 600 años. Si cavas entre esas piedras, seguro que encuentras unos cuantos huesos y yelmos abollados. Por lo visto, conocía la historia de cada campanario. Algunas eran tan extrañas que Maggie frunció el ceño con desconfianza. Sucedió exactamente así, créeme, decía entonces Elinor sin desviar la vista de la carretera. Por lo visto, le encantaban sobre todo las historias truculentas, narraciones de desdichadas parejas de enamorados a los que habían decapitado y a príncipes a los que habían emparedado vivos. Claro, ahora todo parece muy pacífico, afirmaba cuando Maggie palidecía al escuchar uno de sus relatos, pero te lo aseguro, todos ocultan en alguna parte algo tenebroso. En fin, hace unos cuantos cientos de años los tiempos eran más emocionantes, justo es reconocerlo. Maggie Maggie no sabía que tenía de emocionante una época en la que la gente, de dar crédito a las palabras de Elinor, solo podía elegir entre morirse de peste o a manos de soldados que vagaban de un lado a otro. Sin embargo, al contemplar un castillo reducido a cenizas, el rostro de Elinor adquiría manchas rojas de excitación y en sus ojos, habitualmente fríos como el pedernal, surgía un brillo romántico cuando hablaba de príncipes sedientos de guerra u obispos ávidos de oro que en otros tiempos trajeron el miedo y la muerte a aquellas montañas ahora surcadas por carreteras bien asfaltadas. Querida Elinor, es obvio que usted parece haber nacido en la historia equivocada, dijo en cierto momento Dedo Polvoriento. Eran las primeras palabras que pronunciaba desde su partida. En la historia equivocada, querrá usted decir en la época equivocada. Sí, yo también lo he pensado con frecuencia. Llámelo como quiera, repuso Dedo Polvoriento. En cualquier caso, se entendería a las mil maravillas con Capricornio. A él le gustan las mismas historias que a usted. ¿Pretende ofenderme? Preguntó Elinor agraviada. La comparación debió de darle que pensar, pues a continuación guardó silencio durante casi una hora, de forma que a Maggie ya nada volvió a distraerla de sus sombríos pensamientos. Las horrorosas imágenes volvían a esperarla en cada túnel. Comenzaba a anochecer cuando las montañas retrocedieron y además de las verdes colinas surgió de repente el mar, vasto como un segundo cielo. El sol muy bajo lo hacía relucir como si fuera la piel de una hermosa serpiente. Hacía mucho que Maggie había visto el mar. Fue un mar frío, de un gris pizarroso y pálido por el viento. Ese mar era distinto, completamente distinto. A Maggie, solo con verlo, la reconfortaba. Pero desaparecía con demasiada frecuencia detrás de aquellos edificios feos y de gran altura que proliferaban por doquier en la estrecha franja de tierra que se extendía entre el agua y las abundantes colinas. A veces las colinas no dejaban sitio a las casas y se extendían mucho, agolpándose hasta llegar al mar para dejar que lamiera sus verdes pies, y allí hacían a la luz del sol poniente como olas acurrucadas en la tierra. Mientras seguían la sinuosa carretera de la costa, Elinor comenzó a relatar de nuevo algo sobre los romanos que, por lo visto, habían construido precisamente esa carretera por la que viajaban y sobre su miedo a los salvajes moradores de esa estrecha franja de tierra. Maggie escuchaba sin demasiada atención. Al borde de la carretera crecían palmeras de cabezas polvorientas y espinosas. Entre ellas florecían agaves gigantescos de hojas carnosas, acurrucados como arañas. El cielo tras ellos se teñía de rosa y amarillo limón, mientras el sol iba hundiéndose cada vez más en el mar, y desde lo alto un azul oscuro se filtraba hacia abajo como tinta derramada. La vista era tan hermosa que estremecía. Maggie se había imaginado el lugar donde vivía Capricornio completamente distinto. La belleza y el miedo son casi irreconciliables. Atravesaron una pequeña localidad pasando frente a casas multicolores, como si las hubiera pintado un niño.
Eran naranjas, rosas, rojas y muy a menudo amarillas, amarillo claro, amarillo tostado, amarillo arenoso, amarillo sucio, con persianas verdes y tejados marrón rojizo. Ni siquiera la progresiva oscuridad podía arrebatarles el colorido. Esto no parece muy peligroso, afirmó Maggie mientras pasaba ante sus ojos a toda velocidad otra de esas casas rosas. Porque todo el tiempo te limitas a mirar a la izquierda, le dijo Dedo Polvoriento detrás de ella. Pero siempre hay una faceta clara y otra oscura. Fíjate a la derecha. Maggie volteó. Al principio también vio únicamente las casas de colores que se alzaban pegaditas al borde de la carretera, apoyadas unas en otras como si se abrazaran. Pero después las casas desaparecieron de repente y las laderas escarpadas en cuyos repliegues ya anidaba la noche bordeaban la carretera. Sí, Dedo Polvoriento tenía razón. Su aspecto era inquietante y las pocas casas parecían ahogarse en la oscuridad que se iba extendiendo. La oscuridad aumentó con rapidez. En el sur la noche cae deprisa y Maggie se alegró de que Elinor transitara por la muy iluminada carretera de la costa. Finalmente, Dedo Polvoriento le indicó que se desviara por una carretera que se alejaba de la costa, del mar y de las casas de colores para adentrarse en la oscuridad. La carretera se internaba en las colinas serpenteando, a veces subiendo, otras bajando, hasta que las pendientes al borde de la carretera se hicieron cada vez más empinadas. La luz de los faros caía sobre retamas y vides asilvestradas, sobre olivos encorvados al borde del camino como ancianos. Solo se cruzaron con dos coches. De vez en cuando surgían de la oscuridad las luces de un pueblo, pero las carreteras que Dedo Polvoriento indicaba a Elinor se alejaban de todas las zonas iluminadas para sumergirse cada vez más profundamente en la noche. En varias ocasiones la luz de los faros cayó sobre los restos derrumbados de una casa, pero Elinor no supo referir nada de ninguno de ellos. Entre esos muros miserables no habían vivido príncipes ni obispos de capa roja, sino tan solo campesinos y jornaleros cuyas historias nadie había escrito y ahora habían desaparecido bajo el tomillo silvestre y las prolíficas euforbiáceas. Supongo que no nos habremos perdido, murmuró en cierto momento Elinor, como si el mundo que los rodeaba fuera demasiado silencioso para hablar en voz alta. ¿Cómo va a haber un pueblo en estos terrenos yermos dejados de la mano de Dios? Seguramente hemos tomado el camino equivocado, como mínimo en 2 ocasiones. Pero Dedo Polvoriento se limitó a mover la cabeza. Vamos bien, contestó. En cuanto subamos esa colina de ahí, divisaremos las casas. Eso espero, gruñó Elinor. Por el momento apenas acierto a distinguir la carretera. Cielo santo, no sabía que pudieran existir tales tinieblas en algún lugar del mundo. ¿No podría haberme dicho lo lejos que quedaba esto? Habría llenado el tanque. No sé si la gasolina nos permitirá retornar a la costa. ¿De quién es el coche? ¿Mío? Replicó irritado Dedo Polvoriento. Ya le dije que no me interesa nada de estos artefactos. Y ahora mira hacia adelante. Enseguida aparecerá el puente. ¿El puente? Elinor tomó la curva siguiente y pisó bruscamente el freno. En medio de la carretera, iluminada por 2 lámparas de las que se utilizan en las obras, una valla les impedía el paso. El metal parecía oxidado, como si la valla llevara años allí. ¿Lo ven? Exclamó Elinor cruzando las manos sobre el volante. Nos hemos equivocado. Ya lo decía yo. Claro que no. Dedo Polvoriento apartó a Gwyn de su hombro y se bajó. Mientras se dirigía despacio hacia la valla, acechó en torno suyo, luego la arrastró hasta la cuneta. Maggie casi no pudo contener la risa al ver la expresión estupefacta de Elinor. ¿Pero es que se ha vuelto loco de remate este tipo? Susurró. No creerá que con esta oscuridad voy a bajar por una carretera cerrada al tráfico. A pesar de todo, cuando Dedo Polvoriento impaciente le hizo una seña para que siguiera, puso el motor en marcha. En cuanto pasó a su lado, volvió a arrastrar la valla hasta la carretera. «No me mira así», exclamó mientras subía de nuevo al coche. «Esa valla siempre está ahí. Capricornio la mandó poner para ahuyentar a los visitantes indeseados. Pocas veces se atreve alguien a venir hasta aquí. La mayoría de la gente se mantiene lejos por las historias que corren sobre el pueblo de Capricornio, pero ¿qué historias?
lo interrumpió Maggie a pesar de que en realidad no deseaba escucharlas. Historias terroríficas, respondió Dedo Polvoriento. Las gentes de aquí son supersticiosas, pero en todas partes. La historia más popular afirma que detrás de esa colina, de allí, mora el diablo en persona. Maggie se enfadó consigo misma, pero no logró apartar la vista de la oscura cumbre de la colina. Mo dice que el diablo lo inventaron los seres humanos, adujo la niña. Bueno, es posible. Dedo Polvoriento volvió a exhibir en sus labios su enigmática sonrisa. Pero tú querías saber lo que se cuenta. Se dice que a los hombres que viven en ese pueblo no pueden matarlo las balas, que son capaces de atravesar las paredes y que cada noche de luna nueva secuestran a 3 niños a los que Capricornio les enseña a robar, saquear y asesinar. Cielos. Pero ¿quién se ha inventado todo eso? ¿La gente de la región o el propio Capricornio? Elinor se inclinaba mucho sobre el volante. La carretera estaba llena de baches y tenía que circular muy despacio para que el coche no se quedara atascado. Ambos, repuso. Dedo Polvoriento se reclinó en el asiento y dejó que Wins le mordisqueara los dedos. Capricornio apremia a todo aquel que urda una nueva historia. El único que nunca participa en ese juego es Basta, pero es tan supersticioso que se aparta de los gatos negros. Basta. Maggie recordaba ese nombre. Pero Dedo Polvoriento continuó hablando antes de que pudiera preguntar. La narración parecía divertirlo. Ah, sí, se me olvidaba. Por supuesto, todos los que viven en el pueblo maldito echan el mal de ojo, incluso las mujeres. ¿El mal de ojo? Maggie la miró. Sí, con una simple mirada suya caes enfermo de muerte, y antes de los 3 días falleces. ¿Y quién se cree semejante estupidez? Murmuró Maggie volviendo a mirar hacia adelante. Los tontos. Elinor volvió a pisar el freno. El coche derrapó sobre la grava. Ante ellos apareció el puente del que había hablado Dedo Polvoriento. Las piedras grises brillaban pálidas a la luz de los faros y el abismo que se abría debajo parecía no tener fin. Siga, siga, dijo con tono impaciente Dedo Polvoriento. Aunque no lo crea, aguantará. Parece como si lo hubieran construido los antiguos romanos, gruñó Elinor. Y además es para burros, no para coches. Pero a pesar de todo, siguió adelante. Maggie cerró los ojos y no volvió a abrirlos hasta que oyó de nuevo rechinar la grava de la carretera bajo las ruedas. Capricornio estima mucho este puente, comentó Dedo Polvoriento en voz baja. Un solo hombre bien armado basta para hacerlo infranqueable, pero por fortuna no todas las noches monta guardia aquí un centinela. Dedo Polvoriento, Maggie se volvió vacilante hacia él mientras el coche de Elinor se martirizaba subiendo las últimas colinas. ¿Qué responderemos cuando nos pregunten cómo hemos encontrado el pueblo? Seguro que no será bueno que Capricornio se entere de que nos lo has contado tú, ¿verdad? Pues no, en eso tienes razón, murmuró Dedo Polvoriento sin mirar a la niña, aunque al fin y al cabo le traeremos el libro. Agarró a Gwyn, que trepaba por el respaldo del asiento trasero de modo que no pudiera soltarle un mordisco, y atrajo al animal hasta la mochila con un trozo de pan. Desde que había oscurecido, la Marta se mostraba inquieta, ansiaba salir de casa. Habían llegado a la cresta de la colina, a su alrededor el mundo había desaparecido, tragado por la noche, pero no muy lejos, en medio de la oscuridad, se dibujaban un par de pálidos cuadrados, ventanas iluminadas. Ahí está, dijo Dedo Polvoriento, el pueblo de Capricornio, o, si lo prefieren, el pueblo del diablo, añadió con una risita. Elinor se volvió enfadada hacia él. Déjelo ya, le ordenó con rudeza. Veo que esas historias le encantan. ¿Quién sabe? A lo mejor las ha inventado usted mismo y el tal Capricornio no es más que un coleccionista de libros un tanto extravagante. Dedo Polvoriento, en lugar de responder, se limitó a mirar por la ventana con esa enigmática sonrisa que a Maggie le habría gustado borrar de su boca en algunas ocasiones. También en esta parecía significar una sola cosa. ¡Qué tontas son! Elinor apagó el motor. El silencio que lo rodeó a continuación era tan absoluto que Maggie apenas se atrevía a respirar. Miró hacia abajo a las ventanas iluminadas. Siempre había juzgado acogedoras las ventanas claras en medio de la noche, pero éstas parecían más amenazadoras que la oscuridad que las envolvía. ¿Y ese pueblo tiene también habitantes normales?, preguntó Elinor.
Abuelitas inofensivas, niños, hombres que no tengan nada que ver con Capricornio. No, Capricornio y sus secuaces son los únicos habitantes, musitó Dedo Polvoriento, y las mujeres que se encargan de cocinar para ellos, de limpiar y de cualquier otra cosa que surja. De cualquier otra cosa que surja. Maravilloso. Elinor soltó un resoplido de aversión. El tal Capricornio me resulta cada vez más antipático. En fin, acabemos cuanto antes. Quiero regresar a mi casa con mis libros, con una iluminación como es debido y una buena taza de café. ¿De veras? Creía que añoraba usted la aventura. Si Wynne pudiera hablar, pensó Maggie, tendría la misma voz que Dedo Polvoriento. Yo prefiero que se vea el sol, le replicó Elinor con acritud. Cielo santo, cómo odio esta oscuridad, pero si nos quedamos aquí sentados hasta el amanecer, mis libros estarán mohosos antes de que Mortimer pueda ocuparse de ellos. Maggie, ve atrás y trae la bolsa, ya sabes. La niña asintió. Se disponía a abrir la puerta cuando una luz intensa la deslumbró. Delante de la puerta del conductor, alguien cuyo rostro no se distinguía iluminaba el coche con una linterna de bolsillo. Acto seguido, golpeó con ella rudamente el parabrisas. Elinor, asustada, dio tal brinco que se golpeó la rodilla contra el volante, pero recuperó enseguida la presencia de ánimo. Maldiciendo, se frotó la pierna dolorida y abrió su ventana. ¿Qué significa esto? Increpó al desconocido. ¿Por qué viene a darnos un susto de muerte? Es muy fácil que te atropellen si te dedicas a deambular de noche por ahí como un ladrón. Por toda respuesta, el desconocido introdujo por la ventana abierta el cañón de una escopeta. Esto es propiedad privada, masculló. Maggie creyó reconocer la voz de gato que había escuchado en la biblioteca de Elinor. Y es muy fácil que te peguen un tiro si te dedicas a deambular de noche por una propiedad privada. ¿Puedo explicarlo? Dedo Polvoriento se inclinó sobre el hombro de Elinor. Caramba, ¿a quién tenemos aquí, Dedo Polvoriento? El desconocido retiró el cañón de la escopeta. ¿Qué haces aquí en plena noche? Elinor se volvió y lanzó a Dedo Polvoriento una mirada de recelo. Ignoraba que tuviera usted tanta confianza con estos supuestos diablos, afirmó. Dedo Polvoriento, sin embargo, ya había descendido del coche. A Maggie también le extrañaba la familiaridad con la que cuchicheaban ambos hombres. Recordaba todavía muy bien lo que Dedo Polvoriento le había contado sobre los hombres de Capricornio. ¿Cómo podía hablar así con uno de ellos? Por más que Maggie aguzara los oídos, no entendía una palabra de lo que ambos decían, tan solo captó una cosa. Dedo Polvoriento llamaba basta al desconocido. Esto no me gusta, susurró Elinor. Fíjate en esos dos. Están hablando como si nuestro amigo Comecerillos entrara y saliera de aquí como Pedro por su casa. Seguramente sabe que no le harán nada porque traemos el libro, musitó Maggie sin quitar los ojos de encima a ambos hombres. El desconocido traía consigo dos perros pastores. Los canes olfateaban las manos de Dedo Polvoriento y le daban empellones con el hocico en el costado mientras movían el rabo. ¿Lo ves? siseó Elinor. Hasta los malditos perros lo tratan como si fuera un viejo amigo. ¿Qué? Antes de que pudiera seguir hablando, Basta abrió la puerta del conductor. Fuera las dos, ordenó. Elinor salió de mala gana del coche, Maggie también, y se situó a su lado. Estaba sobrecogida. Nunca había visto a un hombre con escopeta. Bueno, en televisión sí, pero no en la realidad. Oiga, no me gusta su tono, increpó Elinor a Basta. Hemos hecho un viaje poco grato en coche y solo hemos venido a este paraje yermo para darle a su jefe o capo o como lo llamen algo que desea poseer hace mucho tiempo, así que haga el favor de ser amable. Basta le lanzó una mirada tan despectiva que dejó a Elinor boquiabierta y Maggie se cogió de su mano sin darse cuenta. ¿De dónde has sacado a esta? Preguntó Basta volviéndose de nuevo a Dedo Polvoriento, que permanecía inmóvil con expresión de indiferencia, como si todo aquello no fuera con él. La casa es suya, ya lo sabes. Dedo Polvoriento habló en voz baja, aunque Maggie llegó a oír sus palabras. Yo no quería traerla, pero es más terca que una mula. No hace falta que lo jures. Basta volvió a mirar a Elinor de hito en hito, luego se giró hacia Maggie. Entonces, esta debe ser la hija de lengua de brujo, ¿no? Pues no se le parece mucho. ¿Dónde está mi padre? Preguntó Maggie. ¿Cómo se encuentra? Eran las primeras palabras que lograba pronunciar. Tenía la voz ronca, como si llevara mucho tiempo sin utilizarla. Oh, está bien,
respondió Basta, lanzando una mirada a dedo polvoriento, a pesar de que por el momento habría que llamarlo más bien lengua de plomo, por lo poco que habla. Maggie se mordió los labios. Venimos a buscarlo, anunció. Su voz sonaba aguda y débil, a pesar de que se esforzaba con toda su alma por parecer adulta. Tenemos el libro, pero Capricornio solo lo conseguirá si deja en libertad a mi padre. Basta se volvió de nuevo hacia dedo polvoriento. En cierto modo sí que me recuerda a su padre. ¿Ves su forma de apretar los labios? Y luego su mirada. Sí, el parentesco es evidente. Hablaba con tono burlón, pero cuando volvió a mirar a Maggie su expresión no lo era. Tenía un rostro afilado, anguloso, con los ojos muy juntos que entornaban ligeramente como si de ese modo viera mejor. Aunque Basta era un hombre de mediana estatura y estrecho de hombros como un joven, Maggie contuvo el aliento cuando dio un paso hacia ella. Nunca una persona le había inspirado tanto temor, y eso no se debía a la escopeta que empuñaba. Había algo en él, algo furioso, cáustico. Maggie saca la bolsa de la cajuela. Elinor se interpuso al darse cuenta de que Basta intentaba agarrar a la niña. No contiene nada peligroso, exclamó irritada, solo aquello que nos ha traído aquí. En respuesta, Basta se limitó a apartar los perros del camino de un tirón brutal. Los canes soltaron un gañido. Maggie, escúchame con atención, le susurró Elinor cuando abandonaron el coche y siguieron a Basta. Descendían por un empinado sendero que conducía hasta las ventanas iluminadas. No sueltes el libro hasta que veamos a tu padre, ¿entendido? Maggie asintió y apretó con fuerza la bolsa de plástico contra su pecho. Por otra parte, ¿cómo iba a sujetar el libro si Basta intentaba arrebatárselo? Pero por precaución no llegó a concluir este pensamiento. Era una noche calurosa. Sobre las negras colinas el cielo estaba tachonado de estrellas. El sendero pedregoso por el que Basta las conducía estaba sumido en tal oscuridad que Maggie apenas podía ver sus pies. Sin embargo, cada vez que tropezaba una mano la sujetaba, la de Elinor, que caminaba pegadita a ella, o la de Dedo Polvoriento, que la seguía sigiloso como si fuera su sombra. Gwyn continuaba dentro de la mochila y los perros de Basta no paraban de levantar el hocico, olfateando, como si llegara hasta sus narices el olor acre de la Marta. Las ventanas iluminadas fueron aproximándose poco a poco. Maggie distinguió casas, viejas casas de piedra gris toscamente tallada, sobre cuyos tejados se alzaba pálida la torre de una iglesia. Muchas parecían deshabitadas cuando pasaron por delante de ellas, por unas calles tan estrechas que Maggie sintió cierto agobio. Algunas carecían de tejados, otras eran poco más que un par de muros medio derruidos. El pueblo de Capricornio estaba sumido en las tinieblas. Solo unos cuantos faroles encendidos colgaban de arcos de mampostería sobre las calles. Al final desembocaron en una pequeña plaza. En un lateral se alzaba el campanario que habían divisado desde la lejanía, y no muy distante de allí, separada por un callejón angosto, se levantaba una casa grande de 2 pisos que no tenía nada de ruinosa. La plaza estaba más iluminada que el resto del pueblo. Nada menos que 4 faroles dibujaban sombras amenazadoras sobre el empedrado. Basta los condujo directamente a la casa grande. Detrás de 3 ventanas del piso superior se veía luz. ¿Estaría Mo allí? Maggie escuchó en su interior como si pudiera encontrar allí la respuesta, pero los latidos de su corazón solo le hablaban de miedo y preocupación. Wow, chicos, miren, aquí está la ilustración del pueblo de Capricornio, ¿no? Hecho por la mismísima Cornelia Funke. Wow, qué aterrador está este pueblo, este lugar. Es una idea que evidentemente de niño se tiene. Yo tenía muchas veces la idea de los pueblos fantasma. Yo decía, ¿por qué la gente no va a un pueblo fantasma y lo habita, ¿no? ¿Por qué no va a un pueblo fantasma y lo habita y ahí podría hacer muchísimas cosas? Y me parece, esta idea para mí es, gracias Ana Luz, saludos a Ana Carvajal. Anita, qué maravilla verte por acá. Sí, está padrísima la ilustración, en efecto, yo sí lo creo, me encanta. Quisiera seguir leyendo. Empecé un poquito tarde hoy por el problema de TikTok Studio, pero mi lengua no me está dejando leer. Estoy muy incómodo hoy.
Este, pero bueno, leímos una hora, en este momento una hora. Y bueno, pues, ¿qué les está pareciendo? Los invito a que me sigan todos los sábados. Vamos a leer Corazón de Tinta desde las 8 de la mañana eh, hasta que se acabe el Corazón de Tinta y a ver qué es lo que sucede. ¿No? Estoy muy impactado, ya, o sea, ya en 150 páginas, una tercera parte del libro, una tercera parte, sí, una cuarta parte del libro, sí, una cuarta parte del libro y no sabemos qué onda con Capricornio, no conocemos todavía al malo de la historia, solo hemos oído hablar de él, ¿no? Eso se llama el FOMO famoso, el super FOMO. Quiero saber cómo es Capricornio. Ya llegamos a su pueblo. El pueblo nos dio un antecedente muy interesante y bueno, yo estoy intrigado. Voy a pensar durante esta semana el capítulo del viaje, porque por lo regular es un capítulo que yo no hubiera creído que vale la pena ser escrito. Ese transcurrir del tiempo y este platicar entre ellos. Aunque nos dio muchas más pistas todavía de los personajes de Elinor y de Capricornio mediante las palabras de cobarde, de dedo polvoriento. Entonces tengo que ver, ¿no? Como escritor tengo que pensar ese capítulo, me tiene muy intrigado ese capítulo, es maravilloso. Pero bueno, me encantó leer, estoy muy intrigado, me encanta esta experiencia de estar compartiendo con ustedes mis impresiones sobre la novela, una novela que nunca había leído, y que la estoy disfrutando muchísimo. Y hago un esfuerzo entre semana para no ir a spoilerearme, yo voy a ir a leerlo, porque está complicadísimo, ¿no? Entonces, échenme la mano, regálenme corazones para que el algoritmo de TikTok sepa que esto es bueno. Tap, 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 tap en la pantalla. Anita, te lo agradecería muchísimo que me regalaras de esos, este, para que, para que TikTok sepa que esto vale la pena y lo comparta con nosotros, ¿no? Gracias por estar aquí. No puedo hablar más, ya, no puedo hablar más. Mi lengua está súper inflamada y tengo la boca seca, seca, seca. Y por supuesto que el café no ayuda, ¿no? A eso. Pero pues me encanta que hayan estado por acá, que me hayan acompañado durante esta hora de lectura de Corazón de Tinta en voz alta en este club de lectura. Nos vemos la próxima semana. Un abrazo. Hola Emi, ¿cómo estás? Saludos. Qué bueno que te vienes por acá a saludarnos. Eh, Gracias por darle me gusta a este live, me encanta que estén conmigo. Eh, Quisiera platicar un rato más, insisto, mi lengua no me está permitiendo hablar bien con ustedes. Me encanta. Gracias. Nada más dale, ¿cómo envías corazones? Luz, Anita, perdón, dale tap tap a la pantalla del celular, así dos veces, tap tap, tap tap, tap tap, en la pantalla del celular. Así, así, así. Y cada vez que des dos taps vas a ver corazones, muchos, muchos corazones. Esos, ahí están, ya los vi. Muchas gracias por todos esos corazones. Gracias, Anita. Gracias, Emi. Eh, Esto me ayuda mucho a que se posicione en la transmisión de todos los sábados o que me considere a mí como un generador de contenido que vale la pena, ¿vale? Entonces, nos vemos la próxima semana, aquí mismo, eh, ah, en el live del Club de Lectura, de la lectura en vivo de Corazón de Tinta de Cornelia Funke. Vamos a leer vamos a ver otra vez esta ilustración y con esta nos despedimos. Gracias, Anita, por todos esos corazones maravillosos. ¡Wow! 400 corazones, qué linda, qué linda. ¡Wow! Aquí está la ilustración del pueblo de Dedo Polvoriento. Vamos en la página 148, como podemos ver. Llevamos una cuarta parte del libro leída. Y estoy muy ansioso por saber qué es lo que va a pasar a continuación. Muchas gracias por todos esos corazones. 500 corazones. Sí. Sí. Gracias, Emi, también por tus corazones. Los quiero muchísimo. Gracias. Síganme. Si no me siguen, síganme. ¿No? Si no me siguen, síganme y pónganle corazones a todas mis publicaciones. Nos vemos en bueno, nos vemos en la semana con el contenido que estoy creando y dentro de una semana con los siguientes capítulos de Corazón de Tinta. Un fuerte abrazo para todos. Chao, muchísimas gracias, Anita. Gracias, Emi. Gracias a quienes están conectados. Chao. Oye, tantos corazones, maravilla. Chao, los quiero. Caos.
¿Qué es eso de caos, Anita? Ah, chao. Quisiste poner chao, seguramente. Sí, eso pasa.